Bienvenidos jóvenes nuevamente a una semana más en el curso de Física para Arquitectura. El tema que vamos a ver en esta sesión es el tema de primera condición de equilibrio. Como ustedes ya saben, a lo largo de las semanas estamos viendo diferentes tópicos que nos permiten construir una muy buena base para nuestra vida profesional y sobre todo el desarrollo académico que vamos a llevar en estos años de carrera y la aplicabilidad en nuestra vida laboral de nuestra futura profesión. ¿Listo? Situación problemática. ¿De qué manera todas las estructuras logran permanecer en la misma posición? Una pregunta bastante interesante. Pueden observar en la imagen que tenemos una serie de estructuras que en conjunto forman una estructura mayor. Si ustedes se pueden dar cuenta, las estructuras tienen un patrón, tienen ciertos protocolos y están establecidos de cierta forma. Este diseño en el que se trabaja o este diseño con lo que se implementa tiene ciertos valores que tienen que tener como base para que puedan cumplir una función. Una de esas funciones es el de soportar y el de mantener la estructura en una perfecta armonía con todas las cargas, fuerzas, diferentes factores externos que pueden modificar la estructura, pero debido a la naturaleza de la estructura, esta se mantiene firme en todo momento. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar, como que en las estructuras actúan sobre ellas distintos valores de manifestaciones que tratan de producir cambio en la misma, pero el diseño de la estructura contrarresta esa actuación de las fuerzas para producir el cambio, manteniendo el equilibrio y la firmeza en la misma. Para esto nosotros debemos conocer algunos saberes previos. Dentro de los saberes previos que tenemos que manejar son, por ejemplo, el cómo se entiende gráficamente un vector resultante cero. Como ya hemos visto, los vectores es una definición geométrica muy utilizada en todos los ámbitos de la matemática para poder representar, ya sea en el espacio o en el plano, un punto que puede manifestarse mediante una magnitud física. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio? La palabra equilibrio es una palabra muy importante dentro de la física. En la física, muchas palabras tienen mucho significado y tienen que ser utilizadas con mucha, pero mucha precaución, ya que suele pasar que en el cotidiano de las personas utilizan palabras para describir algo que no necesariamente está correctamente explicado. Muchas veces confundimos la palabra distancia, longitud, desplazamiento, trayectoria, como si las cuatro palabras fueran lo mismo, y aunque las cuatro guardan alguna relación, cada una hace referencia a algo en especial. Por lo mismo, la palabra equilibrio muchas veces se relaciona con la palabra reposo, pero hay que entender que el reposo y el equilibrio pueden tener una relación, pero cada uno significa algo en específico. En general, el equilibrio hace referencia a que un sistema, dada su estructura, puede mantener un no cambio, es decir, puede mantenerse sin cambiar a pesar de que ciertas manifestaciones actúen sobre el sistema. Como un disco de air hockey puede recorrer grandes distancias sin necesidad de usar mucha fuerza. Esto es un interesante planteamiento, aunque no es un saber previo, debemos entender de que como saber previo existe un concepto llamado fricción, y la fricción es básicamente resistirse a cambiar, una resistencia al cambio de movimiento. El air hockey utiliza una idea bastante simple, la cual es reducir la fricción existente entre superficies a través de un colchón de aire que se puede generar de forma artificial. Este colchón de aire genera una reducción de la fricción entre dos superficies, entre el disco, por ejemplo, y la mesa, y de esta manera el disco puede moverse con mucha más libertad de lo que lo hiciera sobre una mesa común y corriente. Estos saberes previos son importantes para completar el logro de nuestra sesión. El logro de nuestra sesión nos dice lo siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce las fuerzas que actúan
en un sistema graficando su DCL, que es diagrama de cuerpo libre, y aplica las leyes de Newton a sistemas en equilibrio, pudiendo usar el teorema de Lamb. No se olviden que ustedes ya conocen por referencia del colegio las famosas leyes de Newton. Las leyes de Newton, que son 3, nos hablan de la dinámica del movimiento, es decir, la causa de por qué los cuerpos cambian su movimiento mecánico. Tenemos los 3 famosos o las 3 famosas leyes, pero antes de abordar las leyes debemos conocer un concepto muy importante, y ese concepto es el concepto de fuerza. ¿Qué nos dice el concepto de fuerza? Vamos a ir directamente al enunciado literal. Una fuerza es cualquier interacción que, sin oposición, cambiará el movimiento de un objeto. Una fuerza puede hacer que un objeto con masa cambie su velocidad, lo que incluye comenzar a moverse desde un estado de reposo, es decir, acelerar. La fuerza también se puede describir intuitivamente como un empujón o un tirón. Podemos aquí apreciar una persona que está empujando una caja. Y esa experiencia creo que todos nosotros la hemos tenido. Basado en este concepto, nosotros podemos interpretar a la fuerza como una manifestación sobre los sistemas que desea, ¿no? Que intenta, que trata de producir un cambio. Toda fuerza, o digamos, el concepto de fuerza en sí es toda manifestación que trate de producir un cambio en el movimiento mecánico. Teniendo claro eso, podemos interpretar muchos factores y muchas experiencias como manifestaciones para producir cambio, un empujón, un jalón, tal vez incluso una enorme brisa, ¿no? O un malestar puede producir un cambio. En general son manifestaciones y pueden ser estudiadas. Ahora es importante recordar que la fuerza se mide en newtons en honor a Isaac Newton. Dentro de la fuerza ya entendimos su concepto base, ¿qué es? Pero hay que resaltar que existen algunos tipos de fuerza. Dentro de los tipos de fuerza se puede clasificar la fuerza como fuerza de contacto. Involucra contacto directo de los objetos. Fuerzas de campo. No involucra contacto directo de los objetos. Sin embargo, a nivel atómico se puede comprobar que toda fuerza de contacto es en realidad una consecuencia de fuerzas de campo. Este pequeño paréntesis que está aquí, este pequeño sin embargo, es una definición mucho más profunda sobre el tipo de fuerza estudiada. Una definición que es importante que la tengamos clara, pero no es fundamental que la vayamos a aplicar en esta primera etapa de lo que es leyes de Newton o básicamente la estática de los sistemas. Entonces, dentro de las fuerzas de contacto y dentro de las fuerzas de campo identificamos dos cosas importantes. La fuerza de contacto tiene un contacto directo con el objeto o con las superficies y las fuerzas de campo no necesariamente. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son las personas que están sobre el suelo. Una persona que está sobre el suelo tiene siempre actuando sobre ella varias fuerzas. Dentro de las más representativas podemos mencionar dos. La fuerza normal, que es una fuerza de contacto porque es la fuerza de los pies que están en contacto con la superficie. Y otra fuerza que nosotros tenemos actuando sobre nuestro cuerpo es el peso. El peso es una fuerza debido a la acción de nuestra masa que está interactuando con la aceleración de la gravedad hasta su centro. Es decir, el peso es una fuerza que se manifiesta entre nuestra masa y el centro de la Tierra. No la superficie, el centro de la Tierra. Debido a esto es que el peso se considera una fuerza de distancia, más la normal una fuerza de contacto. Entendido esto, Newton nos plantea la famosa primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice, si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible determinar un marco de referencia en el cual el objeto tiene aceleración cero. En otras palabras, Newton nos dice que en un sistema las fuerzas pueden actuar, pero el sistema se resiste al cambio. En un sistema las fuerzas actúan para producir cambio. Bueno, el sistema se resiste al cambio.
Si el sistema se resiste al cambio y no se mueve, se puede decir que el sistema logró vencer a las fuerzas. El sistema se mantuvo en equilibrio. Lo que produce es que no hay movimiento, no hay aceleración. Por lo tanto, Newton lo resume como las fuerzas que actúan sobre un sistema no producen cambio. Es igual a cero. Se le conoce a esta primera ley también como la ley de la inercia, ya que la inercia es la palabra que agrupa el concepto que nos dice que los cuerpos se resisten al cambio de movimiento. Inercia, resistencia de los cuerpos a cambiar de movimiento. Fuerza, manifestación para producir un cambio. Entendido esto, podemos abordar otro de los temas o otra de las leyes importantes, como la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, ¿qué nos dice? Si dos objetos interactúan, la fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2 tiene una magnitud igual y de dirección contraria a la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1. En otras palabras, primero, la tercera ley de Newton se aplica solo a cuerpos diferentes. No podemos aplicar la tercera ley de Newton a cuerpos de una misma estructura, no. Tienen que ser cuerpos diferentes. Por ejemplo, acá hay una esfera 1 y acá hay una esfera 2. Dos cuerpos diferentes. Segundo, la fuerza que actúa o que manifiesta la esfera 1 se ve reflejada en la manifestación de la esfera 2 y de todas las esferas que podemos tener en esta imagen. Y nos dice que como la esfera 1 actúa sobre la 2, actúa sobre la 3, sobre la 4, sobre la 5 con la misma intensidad. En otras palabras, la tercera ley de Newton nos dice que para toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. Una ley no general pero sí muy utilizada para fuerzas que se pueden representar de forma central, como el peso, la normal, la fricción, la tensión. Profesor, la segunda ley de Newton, como el tema que estamos tratando tiene que ver con la estática y no con la dinámica, nuestro valor principal del tema es que los cuerpos no cambian a pesar de que las fuerzas actúen. Como nuestros cuerpos o los cuerpos en estudio no van a cambiar a pesar de que las fuerzas están actuando, no vamos a abordar la segunda ley, ya que la segunda ley solo, o digamos, la segunda ley actúa de una manera más notoria cuando los sistemas sí logran cambiar debido a la manifestación de fuerzas. Como nosotros estamos estudiando la primera etapa donde las fuerzas actúan pero no producen cambio, la primera y la tercera ley son las que nos van a importar más. Ahora, cabe resaltar lo que voy a mencionar ahora. Las tres leyes de Newton son tres enunciados propuestos para poder explicar el movimiento en general. Ahora, depende mucho de diferentes factores para agrupar el entendimiento o la explicación de diferentes temas. Por ejemplo, ahora nosotros estamos decidiendo explicar los temas o explicar las leyes de Newton a partir de dos temas. Un tema que solo abarca la estática y luego se verá un tema que solo abarca la dinámica. Existen otros libros o enunciados o sistemas educativos en los que abarcan las tres leyes juntas o cada ley por separado. Eso depende ya simplemente de la orientación, de la forma en la que se quiere hacer entender el contenido. No es una ley ni es una norma explicar las leyes de Newton de una manera en específico, no. Depende mucho de cuál es el objetivo y el logro y la competencia que se trata de desarrollar al momento de explicar los temas. Por eso, como nosotros nos vamos a centrar ahora solamente en la estática, pues solo nos interesa priorizar lo que es la primera y la tercera ley de Newton. Ahora, estas dos leyes que vamos a ver la tenemos que complementar con algunas técnicas. Por ejemplo, existe una técnica que se llama la técnica del diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, todo diagrama de cuerpo libre busca aislar las fuerzas que interactúan con un determinado objeto. Por ejemplo, aquí tenemos una mesa
y encima de la mesa un monitor. Sobre el monitor va a actuar, por ejemplo, la fuerza del peso, que usualmente es central porque toda la masa del cuerpo se concentra en el centro y de ahí proyecto la acción de la gravedad actuando sobre la masa en forma de una fuerza llamada peso. Ahora, como el monitor está sobre la mesa, está en contacto con una superficie, por lo tanto, desde el centro de contacto se proyecta una fuerza hacia arriba llamada normal. Esta idea de graficar, esta idea de dibujar la representación de las fuerzas de un cuerpo se conoce como el diagrama de cuerpo libre. Para el diagrama de cuerpo libre del monitor en la figura se muestran tanto el peso y la reacción de la mesa ante dicha fuerza llamada la normal. Es muy importante que ustedes entiendan lo que voy a explicar ahora. Existe, y repito, existe en el mundo muchas manifestaciones que tratan de producir cambios. Es decir, en el mundo hay muchas manifestaciones que nosotros podemos llamar las fuerzas. Un empujón, un jalón, el peso, la tensión, la fricción. Existen muchas formas de manifestación de fuerzas. Muchas. Pero dentro del tema y dentro del estudio de la física y de muchos apartados de las ciencias, se han dado cuenta y se han logrado determinar que existen dentro de todas las fuerzas algunas fuerzas que podemos decir que son representativas. Dentro de las fuerzas representativas que vamos a estudiar, todas ellas, o por lo menos la gran mayoría, podemos generarlas a partir de ideas de fuerzas centrales, es decir, que se pueden representar mediante una flecha vector que se genera desde un centro de referencia. Por ejemplo, si yo tengo el planeta Tierra y la Luna, yo puedo decir que la Tierra y la Luna manifiestan entre ellos fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las puedo dibujar del centro de cada cuerpo y de esa manera simplificar mi estudio. En este sistema tengo una persona que está jalando un carro. El carro, por ejemplo, tiene un peso. Puedo dibujar el peso mediante un vector que surge del centro del carro. La normal, puedo dibujar un vector que surge desde el centro de apoyo en la superficie. La fricción desde el centro entre las superficies en contacto. Una fuerza de tirar, una fuerza de jalar, una fuerza de empujar, una fuerza de tensión, se pueden representar de forma central. Dentro de las más representativas tenemos la fuerza de tensión. Dentro de las fuerzas representativas tenemos el peso, que usualmente es la masa por la gravedad. Tenemos la normal, que es 90 grados con la superficie. Tenemos la tensión, que es la que aparece en las cuerdas. ¿Listo? Tenemos... Sí, esto aparece en las cuerdas, vamos a ponerlo así, cuerdas. Tenemos la fuerza de fricción, que usualmente es el coeficiente de fricción por la normal. Y por último, podríamos decir que tenemos las fuerzas elásticas de los resortes, entre otros. Estas son, digamos, las fuerzas más representativas que vamos a poder utilizar, estudiar o visualizar. Estas fuerzas tienen una característica que es la que ustedes pueden ver aquí. Algunas son diagonales, otras son verticales. Repito, algunas son diagonales, otras son verticales y otras son horizontales. Las diagonales no se recomiendan trabajar con diagonales porque puede resultar un poco caótico, por lo que la recomendación siempre es que toda diagonal se descomponga en una componente horizontal y en una componente vertical. Una vez que nosotros tenemos componentes verticales y horizontales, se vuelve más sencillo su estudio, ya que las horizontales con las horizontales se trabajan entre ellas y las verticales solo se trabajan con verticales. Es por eso que, ante el equilibrio de una partícula, si la aceleración de un objeto representado como partícula es cero, se considera con el modelo de partícula en equilibrio. Para dicho modelo, la fuerza neta es cero, es decir, en un sistema, si el sistema está en equilibrio,
todas las fuerzas que están actuando del sistema horizontalmente sumarán 0 y todas las fuerzas que actúan en el sistema verticalmente también van a sumar 0. Se trabajan por separado y luego por Pitágoras se puede unir. ¿Listo? Entendido esto y explicado esto, podemos ver un primer problema o un primer ejemplo de problematización. Un semáforo que pesa 122 newtons cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte como en la figura A. Los cables superiores forman ángulos de 37 grados y 53 grados con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como un cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newtons. El semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperán. Nos plantean un sistema. Tenemos un techo que lo vamos a considerar nuestra superficie de referencia. Un consejo, siempre ubiquemos una referencia y siempre a partir de ella ubiquemos cuáles serán mis horizontales y cuáles serán mis verticales. En este caso, tengo un semáforo que está sujeto de dos cables que están representados con T1 de tensión 1 y T2 de tensión 2 y al mismo tiempo están sujetos de un tercer cable que está representado con tensión 3. Nos dice que el cable vertical sí aguanta todo, pero los cables en diagonal no pueden superar los 100 newtons. Por lo tanto, la idea es saber si este sistema aguantará a este semáforo que tiene un peso igual a 122 newtons. Lo primero que tienes que entender es que podemos generar gráficos que nos permiten entender cómo las fuerzas actúan. Por ejemplo, si yo analizo el semáforo tiene un peso. El peso siempre va orientado en vertical hacia abajo, siempre. Ahora, hay una cuerda que está sujetando el semáforo, que es la cuerda tensión 3. Esta tensión 3 soporta lo que el semáforo pesa. Por lo tanto, como la tensión 3 está en la misma dirección que el peso del semáforo, en esta situación, el semáforo que tiene un peso de 122 newtons estará generando en la cuerda una tensión de igual valor, 122 newtons. ¿Por qué? Para una acción existe una reacción de igual magnitud, pero en dirección contraria. Ya entonces tengo cuánto vale la tensión 3. La tensión 3 que en este momento de análisis está apuntando hacia arriba, lo puedo volver a dibujar ahora apuntando hacia abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que las tensiones se mueven a través de toda la cuerda. Las tensiones se mueven a través de todo el sistema. Y pueden ser apuntando hacia arriba y el mismo valor apuntando hacia abajo en función de cómo me conviene a mí darle solución al sistema. Entonces, mi sistema se reduce respecto a una referencia que es la superficie y respecto a un punto donde voy a generar mi origen de coordenadas, una referencia horizontal y vertical para poder visualizar las fuerzas de forma correcta. La tensión 1 con un ángulo de 37 grados según el sistema y la tensión 2 con un ángulo de 53 grados según el sistema. Lo que ya se explicó, las verticales y horizontales se pueden trabajar, pero las diagonales se recomienda generar su descomposición. ¿Cómo es eso? Pues bueno, al construir los dos diagramas de cuerpo libre, uno para el semáforo, que es la parte B, y el otro para el nudo que mantiene unidos los tres cables, que es la parte C, nos queda analizar cómo se está trabajando. ¿Y cómo se hace eso? Siempre toda componente o toda fuerza o toda manifestación de fuerza tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Por ejemplo, la fuerza tensión 1, como es diagonal, la puedo descomponer en una horizontal y en una vertical. La horizontal será componente del eje horizontal X, que para este caso será menos tensión 1 por coseno de 37. Esto ya lo sabemos de trigonometría. Por lo tanto, la componente vertical será T1 por seno de 37. Para la tensión 2 tendremos la tensión 2 coseno de 53 y tensión 2 seno de 53. Y para la tensión 3 solo tenemos componente vertical, por lo tanto la horizontal su componente vale 0 y su componente vertical vale menos 122 newtons. De esta manera hemos generado las fuerzas en el nudo de la figura C.
Una vez que tenemos eso, ¿qué sigue? Pues simplemente sumar todas las fuerzas horizontales, se suman y se igualan a cero porque el sistema está en equilibrio, está quieto, no se mueve. Como el sistema está en equilibrio y no se mueve, sumatoria de fuerzas horizontales deben ser igual a cero. ¿Quiénes son las horizontales? Todas las componentes aquí. Menos tensión 1 coseno de 37 más tensión 2 coseno de 53 más 0. Esto debe ser igual a 0. Luego sumo las componentes verticales. Tensión 1 seno de 37 más tensión 2 seno de 53 menos 122. ¿Por qué menos? Porque hay que respetar los signos y la orientación de los vectores. Si va hacia abajo, negativo; si va hacia arriba, positivo; si va hacia la derecha, positivo; si va hacia la izquierda, negativo. Una vez que yo ya tengo el sistema de sumatoria de fuerzas, pues simplemente me queda hacer álgebra, o bien despejar, sacar factor común, descomponer, calcular, multiplicar, sumar, restar, lo que necesite para obtener lo que me están pidiendo. En este caso, lo que me están pidiendo es saber cuánto soporta la tensión 1 y cuánto soporta la tensión 2. Pues la tensión 1 soporta 73.4 newtons y la tensión 2 soporta 97.4 newtons, lo cual nos va a permitir a nosotros saber que el sistema no se va a romper porque cada uno, tensión 1 y tensión 2, soportan un máximo de 100. Y como los dos valores que soportan son menores a 100, las cuerdas no se van a romper. Por lo tanto, ninguna cuerda se romperá. Una vez entendido este sistema y esta aplicación, podemos utilizar otro tipo de desarrollo matemático llamado el teorema de Lamy. El teorema de Lamy nos permite a nosotros calcular un sistema de tres fuerzas a partir de los tres ángulos de, obviamente, dirección en los que se están, pues obviamente proyectando estos vectores. Establece que el teorema de Lamy, ¿qué establece? Establece que si hay fuerzas que actúan en un punto de equilibrio, cada fuerza será proporcional al seno del ángulo entre las otras dos fuerzas. Suponga que las tres fuerzas P, Q y R, P horizontal, Q diagonal, R vertical, así hacia adelante, actúan en el punto origen, perfecto, y están en equilibrio como se muestra en la figura. Están quietas y están actuando respecto al punto O. La opuesta, el ángulo opuesto al punto P o al vector P, perdón, el ángulo opuesto al vector P es beta. El ángulo opuesto al vector R es alfa. Y el ángulo opuesto al vector Q es gamma. Teniendo claro esto, alfa es el ángulo entre Q y P, como se puede apreciar. Beta es el ángulo entre R y Q, como se puede apreciar. Y gamma es el ángulo entre R y P, como se puede apreciar. Por lo tanto, la magnitud de Q sobre el seno de gamma es igual a la magnitud de P sobre el seno de beta, y esto será igual a la magnitud de R sobre el seno de alfa. Y con este sistema se puede calcular diferentes factores o diferentes formas de cálculo. Veamos un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el problema de aplicación número 2 nos dice: determina las tensiones en los cables. Tenemos un sistema compuesto. Tenemos varias cuerdas y tenemos dos masas. Las dos masas están unidas a través de la cuerda CB. La cuerda CB une las dos masas. Un consejo que yo les doy: si tienen un sistema como el que ustedes ven aquí, no se vayan a asustar. Recuerden que todo sistema se puede trabajar por separado. En ese caso, yo, por ejemplo, puedo generar imaginariamente una línea que me corte el sistema en dos partes. Una parte izquierda y una parte derecha. La parte izquierda y la parte derecha se van a unir con una flecha tensión de color rojo que yo estoy dibujando ahora. Esa va a ser la misma tensión y será la tensión CB. Nunca se olviden eso. Es la misma tensión CB. Entonces siempre esta es la que va a unir los demás, los dos sistemas. Así que ahora puedo trabajar los sistemas por separado y luego los uniré a través de esa tensión que comparte. El sistema de la izquierda yo lo puedo trabajar como se ve en la figura. Tensión CD, peso 30 newtons, el peso CE,
Y tengo la tensión que une tensión CB. Ahora analizo el de la derecha. Tengo la tensión BC o CB, que son los mismos, que son las que unen a los dos sistemas, y luego la tensión BA y la tensión BF. De esta manera tengo entonces el sistema o el diagrama de cuerpo libre de la zona izquierda y el diagrama de cuerpo libre de la zona derecha. Luego hago un análisis un poquito mayor, ya con los ángulos, y puedo calcular, por ejemplo, los diferentes sistemas. Por ejemplo, 30, ¿sí? Es a 165, listo. FB es a 30 más 90 y FCD es a 75. ¿Ven? Así de simple. ¿Ya? Así de simple. Entonces tenemos los ángulos. 90, 60 y 15, 165. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Por ejemplo, trabajaríamos 30 sobre seno de 165 grados. Y esto será igual a, por ejemplo, FB, FBC sobre seno de todo esto, que sería 120 grados. Y esto será igual a FCD sobre seno de 75 grados. Y de ahí ya puedo trabajar y despejar en función de lo que yo necesite. Lo mismo puedo hacer para calcular, ¿sí? El de acá abajo. Yo sé, por ejemplo, ya por referencia, que después de calcular esto, FBC va a valer 100,4 newtons. Entonces, esta es la primera, esta sería la segunda. Entonces, yo puedo decir peso de F sobre seno de 120 debe ser igual a FBA sobre seno de 105. De 105. ¿Por qué 105? 15 y 90. 105. Y esto debe ser igual a 100,4 sobre 90 y 45, 135. Seno de 135 grados. Y luego puedo despejar en función de lo que yo necesite. Veamos otro ejemplo. Se atan dos cables en el punto C. Ahí está. Y se les aplica una carga de 200 kilogramos. Si se sabe que el ángulo alfa, que es este de aquí, vale 20, el ángulo opuesto vale 40, determine las tensiones en los cables AC y BC. Hacemos lo mismo, diagrama de cuerpo libre de respecto a una referencia que lo voy a poner de color morado para que lo puedan identificar en el mismo punto. Y luego tengo una tensión CB con un ángulo de 20, una tensión CA con un ángulo de 40 y un peso con un ángulo de 90 a la referencia. Entonces, tensión CB sobre seno de 130 debe ser igual a la tensión CA sobre seno de 110 y esto debe ser igual al peso sobre el seno de 120. Luego despejamos y calculamos en función de lo que nosotros necesitemos. De igual manera se puede trabajar en tres dimensiones. Por ejemplo, el sistema mostrado está en equilibrio. Determine la tensión del cable AD y del peso del paquete. La tensión en el cable más largo es de 377,25 libras. La misma idea, tú tienes un sistema donde aquí yo tengo un cable AD, un cable AE y un cable A al punto en la pared, que lo puedo llamar AC, por ejemplo, o ABF, no sé, al punto de la pared. Y lo que voy a darme cuenta es que esta tensión de este cable está con un ángulo de 23,43 grados. Entonces, la tensión funciona y el trabajo funciona igual. Resulta que yo voy a tener una componente
en horizontal y una componente vertical en función de este ángulo. ¿Sí? Entonces, tú analizas, mírame, la tensión, ¿sí? En el cable más largo, en este cable, es de 377.25. Entonces, yo voy a tener un cable o una componente horizontal que será 377.25 coseno de 23.43 que me va a dar menos 346.14 y verticalmente tendré 377.25 por seno de 23.43 que me va a dar 150 libras. Dos componentes, tensión horizontal y vertical. Estas dos tienen que ser iguales. La horizontal a la tensión AD y la vertical a la tensión AE. De esa manera yo diré la sumatoria de las horizontales y la sumatoria, en este caso de las verticales del eje Z, tienen que sumar 0. Menos 346.15 más tensión AD debe sumar 0, por lo que la tensión AD vale 346.15 libras. Y 150 menos tensión AE debe ser igual a 0, por lo que al despejar la tensión AE vale 150 libras. De esta manera hemos logrado obtener nuestro resultado. Algunas conclusiones resaltantes del tema. Principal, lo que voy a mencionar ahora. Recuerden, la fuerza o las fuerzas se manifiestan sobre los sistemas para producir cambios, pero la inercia se manifiesta para resistirse al cambio. En la estática, la inercia vence, por lo que no hay cambio de movimiento. Otra conclusión es, por ejemplo, de que las fuerzas más representativas de los sistemas son el peso, la normal, la tensión, la fuerza de fricción o la fuerza elástica de los resortes. Y para terminar, nunca se olviden, es recomendable trabajar con fuerzas horizontales con horizontales y verticales con verticales. Tenemos algunas referencias bibliográficas y con eso estamos finalizando el tema. Muchísimas gracias.